Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 41. Capítulo 41. Al otro lado de la pantalla, un trío de inadaptados se detuvo un momento antes de estallar de emoción. El jefe quiere que atrapemos a un Pikachu, exclamó uno. Debe confiar mucho en nosotros, miau, intervino otro. Estaban decididos a triunfar esta vez, y cada uno de ellos rió victoriosamente al pensarlo. Mientras tanto, Giovanni echaba humo, golpeando el escritorio con frustración. ¡Qué broma! Tengo tantos Pokémon que no puedo contar, ¿y creen que pueden apaciguarme con un roedor eléctrico común y corriente? Preguntó, señalando con enfado la pantalla que mostraba datos sobre Mewtwo. ¿Cómo puede un Pikachu compararse con Mewtwo?, rugió. Cerca de allí, Caitlyn y los demás observaban la reacción de Giovanni con total incredulidad. Carl, sin embargo, parecía pensativo. Es posible, reflexionó, pensando en el legendario Pikachu. ¿Pikachu?, preguntó Cynthia desde atrás, sorprendiendo a Carl. Desde que vio a Mewtwo, este enigmático hombre la había intrigado. ¿Te refieres al Pikachu que acaban de mencionar?, preguntó con curiosidad. Carl rió para sus adentros, sorprendido de que Cynthia hubiera oído su comentario casual. Viviendo despreocupado como estaba, no dudó en admitirlo. Sí, ese es Pikachu. ¿Por qué llamarlo el Pikachu de las leyendas?, bromeó Cynthia. Carl sonrió levemente. En cierto modo, sí. Ese Pikachu sin duda merece el título. El título no fue fácil. Este Pikachu tenía un historial de enfrentarse a criaturas legendarias, incluso superando al poderoso Oh en ocasiones. Carl recordó una ocasión en la que Oh, amablemente, le regaló una pluma a Ash como guía, solo para que Pikachu le lanzara un rayo en la montaña azul. Irónicamente, Ash solo sobrevivió gracias a la intervención de Oh. Carl no pudo evitar pensar en la cara que pondría Cynthia al enterarse de que Pikachu podía montar en el clon de Arceus. Desafortunadamente, Cynthia había agachado la cabeza, ocultando su expresión. En pocas palabras, Carl se encogió de hombros. Pikachu podrá derrotar al Mega Metagross de Steven en unos 7 u 8 años. Los rostros de Cynthia y Caitlyn estaban pintados con incredulidad. ¿Estás loco? Caitlyn se levantó de un salto. Es Steven, el heredero de la familia más rica de Oen, que empezó a entrenar a un Metagross Shiny a los 6 años y mantiene su estatus de campeón incluso cavando piedras todo el día. Empezó a contar con los dedos. Pikachu ni siquiera puede vencer a Raichu, y mucho menos a un pseudo legendario. ¿Y el Metagross de Steven? Se dice que es el más prometedor para alcanzar el nivel maestro. Caitlyn pensó que Carl decía tonterías. Entrenar a un ratón eléctrico común como Pikachu al nivel élite era pura suerte. Derrotar a un pseudo legendario Mega Metagross era impensable. Los Pokémon pseudo legendarios mega evolucionados eran extraordinariamente poderosos. El Metagross Shiny de Steven, especialmente en su forma Mega, casi rozaba el umbral divino, reconocido como una de las fuerzas más poderosas de la época. Sin embargo, Carl afirmó con seguridad que el Pikachu de un nuevo entrenador algún día derrotaría directamente a este Metagross. Tal afirmación parecía demasiado escandalosa, incluso para ser ficción. ¿Crees que estoy bromeando? Carl levantó una ceja ligeramente. Estaría loca si te creyera, replicó Caitlyn sin rodeos. Carl no pudo evitar reír. Sabía que, desde que Cosmog la había transportado a Kanto, Caitlyn había recuperado el control de sus poderes psíquicos, lo que explicaba su renovada confianza. Era como una niña con una pistola de juguete nueva. Pero él no estaba dispuesto a dar marcha atrás. ¿Qué tal una apuesta? ¿Qué tipo de apuesta? Ya que estás tan seguro, apostemos a si un Pikachu puede derrotar al Metagross de Steven en los próximos 10 años, propuso Carl, extendiendo el plazo deliberadamente como precaución. Después de todo, en este mundo fusionado, el halo protagonista de Ash podría no ser tan fiable. Además, aunque no existiera tal Pikachu, siempre podría entrenar uno él mismo. La apuesta no especificaba que tuviera que ser un Pikachu salvaje. Trato hecho. Caitlyn aceptó sin dudarlo. Carl, alegremente, sacó papel y bolígrafo para anotar el acuerdo. Cynthia y los demás observaban, desconcertados por cómo la situación había llegado a tal extremo. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó Cynthia una vez firmado el acuerdo. Compartía el escepticismo de Caitlyn, pero sabía que Carl era astuto y estaba bien informado. Ya verás, respondió Carl con una sonrisa particularmente complácida, sin apenas dar explicaciones.
Agitó el acuerdo en su mano, encantado con la obediencia incondicional de Caitlyn. Era un buen día para él. Al observarlas a ambas, una rebosante de orgullo, la otra llena de emoción, Cynthia suspiró, sintiéndose impotente. Eran rivales naturales. Intuía que Caitlyn podría acabar perdiendo, pero no pudo disuadirla. Cuanto más lo intentaba, más decidida se volvía Caitlyn. Lo mejor era alejar a Caitlyn de Carl, pues era demasiado peligroso quedarse por allí. Cynthia pensó. Me pregunto si esta es la región de Canto. Es la excusa perfecta para irse. Volvió a mirar a las tres criaturitas al lado de Carl. ¿Podría un Pokémon transportar a tanta gente a miles de kilómetros en un instante? De ser así, debía ser un legendario. Pero estas criaturas con forma de globo eran Pokémon legendarios. Cynthia encontró la idea divertida. Si ni siquiera podía discernir el poder de los Pokémon de nivel principiante, no tenía sentido que fuera una campeona. ¿Podría haber sido Mewtwo quien se fue? ¿Por qué haría eso? ¿Para capturar a Giovanni? ¿Por qué los eligió? Cuanto más pensaba Cynthia, más confundida estaba. «Nos encontró», exclamó Serena de repente. Todos se volvieron hacia la pantalla de la Pokédex de Rotom, donde se veía a Giovanni mirando directamente a la cámara. «Alguien logró llegar hasta aquí», murmuró Giovanni para sí mismo. ¿Es casualidad o lo envió la liga? Al observar el dron que flotaba en el aire, Giovanni permanecía tranquilo por fuera, pero por dentro hervía de rabia. La presión implacable del presidente de la liga y sus traiciones internas habían erosionado progresivamente su influencia en Canto. Lo que lo enfureció aún más fue la repentina rebelión de Mewtwo, que echó por tierra años de meticuloso esfuerzo. Primero, las divagaciones absurdas del trío, y ahora, incluso su base más secreta había sido asaltada. Los acontecimientos recientes habían sido desastrosos. Tanto Damalanchi como Lance pagarán hoy, prometió Giovanni con frialdad, invocando a sus Pokémon como si se preparara para un duelo. Garchomp, Fleon y Beedrill aparecieron en rápida sucesión. Aunque no eran de tipo volador, todos poseían la capacidad de volar, acercándose rápidamente a Carl y a los demás bajo el mando de Giovanni. «Viene directo hacia nosotros», gritó Lille, presa del pánico. Serena, con la vista clavada, notó el problema. ¿Cómo nos detectó tan rápido? Porque es el rey de la tierra, explicó Carl con solemnidad. Que yo sepa, Giovanni posee al menos dos habilidades especiales: fuerza viridiana y poderes relacionados con la tierra. Estamos en un bosque, de pie en el suelo, completamente expuestos a sus sentidos. Frente a un adversario de primer nivel como Giovanni, la aprensión era natural. «Carl, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Serena, con evidente preocupación. El simple título de líder del equipo Rocket bastaba para transmitir la formidable fuerza de Giovanni. Comentarios. 0 comentarios. Votar capítulo 42. Capítulo 42. Carl no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia Cynthia. «¿Qué opinas? ¿Deberíamos enfrentarlo?». Dejó la decisión en manos de Cynthia. Si estuvieran en Puerto Refugio, con el poder de sus dominios, tendría confianza en reprimir a Giovanni. Pero aquí, en la región de Westvale, con su aliado más fuerte, Lucario, ausente, su equipo actual podría tener dificultades contra el Beedrill de Giovanni. Cynthia, la única presente que podía igualar a Giovanni, sopesó sus opciones. Aunque intrigada por el Garchomp de Giovanni, le preocupaba más la seguridad de sus compañeros, Serena y los demás. Carl notó su vacilación y le aseguró que la seguridad no era un problema. Ya había confirmado por telepatía que Cosmo y Nevi podían teletransportarlos a todos si era necesario. Resultó que Cosmo usó la teletransportación para liberar el exceso de energía tras su avance. Esta vez, Nevi la activó inesperadamente, pero siempre estaban listos para poner a todos a salvo. «Entonces me enfrentaré al líder del equipo Rocket», dijo Cynthia, lanzando una mirada confiada a Carl antes de prepararse para invocar a su Garchomp. De repente, se produjo un cambio inesperado. Nevi, que antes estaba dormido, de repente se despertó y flotó suavemente. A Carl se le encogió el corazón. Algo andaba mal. Efectivamente, un brillo psíquico brillante envolvió a la pequeña criatura. Al mismo tiempo, una voz resonó en su mente. «Carl, Nevi está a punto de teletransportarse. Lo hemos suprimido temporalmente. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué pasa si no hacemos nada?», preguntó rápidamente. «Se teletransportará aleatoriamente a un lugar para descansar, y nuestro poder por sí solo no traerá a todos de regreso», fue la explicación. Carl rápidamente reconstruyó la secuencia de eventos. Su teletransportación inicial hasta aquí fue un esfuerzo coordinado para localizar a Mewtwo.
Ahora, con Nevi recargándose, estaba listo para teletransportarse de nuevo. Si bien perder a uno podía recuperarse por otros medios, perder a cualquiera de ellos pondría en peligro su regreso sano y salvo. La idea de acabar varado en el mar en una isla desierta era preocupante. Sin embargo, una parte de él estaba extrañamente emocionada, imaginando un escenario de supervivencia con Cynthia en una isla desierta. Sin embargo, la realidad se impuso rápidamente. Encontrarse con un Pokémon poderoso podía ser peligroso. Teletransportación inmediata. Decidió rápidamente. Los dos Cosmog flotaron en el aire, sus poderes psíquicos resonando con Nevi. La barrera de energía circundante se intensificó, cambiando de azul a púrpura. Momentos después, la barrera púrpura se disipó como humo, como si nunca hubiera existido. ¿Hemos vuelto? Serena observó el paisaje familiar, sintiéndose como si acabara de despertar de un sueño tras una serie de acontecimientos tan impactantes. Cynthia miró a Carl, con el dedo aún sobre la Pokébola de Garchomp. Casi la había soltado, lo que la habría dejado atrás, igual que el dron. Justo cuando estaba a punto de interrogar a Carl, los tres Cosmog perdieron energía repentinamente y cayeron en sus brazos. Nevi. Lillie corrió hacia mí, llena de preocupación. Están agotados. Un descanso es todo lo que necesitan. Un baño en las aguas termales acelerará su recuperación, aseguró Carl, entregándole el Cosmog, ligero como una almohada, a Lillie. Me encargaré de ello enseguida. Sin dudarlo, Lillie los llevó al patio trasero. Tengo asuntos urgentes que atender, siéntanse como en casa, asintió Carl a Cynthia antes de irse a toda prisa. Al verlo irse, Cynthia frunció el ceño ligeramente, sintiendo que estaba evitando ciertas preguntas. Sabrina dudó, decidiendo no preguntar. Se acababan de conocer, y ahondar en asuntos personales parecía inapropiado. Al poco tiempo, solo quedaron los tres en la habitación. Sabrina se acercó silenciosamente al sofá y sacó una consola portátil de su bolso. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si intentara ver a través de ella. ¿Estás jugando? Preguntó Caitlin con curiosidad. Al oír la palabra juego, Cynthia se animó al instante. Ah, una consola sí. Ella también tenía una, inicialmente recomendada por el profesor Oak. Había planeado jugar de forma casual, pero el atractivo mundo y la historia la cautivaron, recordándole sus primeras aventuras como entrenadora. Sin embargo, como arqueóloga y campeona, su apretada agenda significaba que su progreso era lento. Ver jugar a Sabrina le recordó que el juego podría contener pistas sobre Mewtwo. A pesar de haberlo visto solo un instante antes, su inmenso poder le había causado una profunda impresión. En lugar de buscar en línea, explorar el juego parecía mucho más intrigante. Cynthia se sentó en el sofá y sacó su consola para unirse. Como Carl dijo que podían relajarse, le creyó, dispuesta a pedir ayuda si la necesitaba. Serena, que planeaba ir a ver a Nevi con Lillie, se sintió atraída por la imagen de Sabrina y Cynthia jugando, y pronto se unió a ellas. Caitlin se quedó allí, sintiéndose un poco fuera de lugar. Conocía la consola y la identidad de Carl, pero sentía que era indigno de ella complacerse. Sin embargo, ver jugar a Cynthia y Sabrina le dificultaba mantener la compostura. Me niego a jugar un juego creado por ese hombre, murmuró, luchando contra el impulso de salir corriendo a comprar uno. Caitlin, ¿no te unirás a nosotras? Preguntó Serena con inocencia. Caitlin permaneció en silencio. ¿No tienes consola? Continuó Serena. Carl tiene muchísimas nuevas. ¿Quieres que te consiga una? 3 minutos después, Caitlin se encontró mirando una consola nueva en sus manos. No podía creer que hubiera sucumbido a algo así. No, solo estaba siendo educada, no porque quisiera jugar. Resolviendo su conflicto interno, tomó la consola, pero se detuvo. ¿Cómo se podía siquiera usar? Para mayor frustración, Sabrina la observaba con una mirada burlancia. Sus miradas se cruzaron y Caitlin finalmente rompió el incómodo silencio. Sabrina colocó la consola en su regazo y preguntó con calma. ¿No sabes jugar? Su tono tenía un dejo de condescendencia. Caitlin desestimó el comentario. ¿Y qué si no sabía usar una consola? La burla de Sabrina hizo que el temperamento de Caitlin se encendiera. ¿Analfabeta tecnológica? Preguntó Sabrina con ligereza, tocando la fibra sensible de Caitlin. ¿Qué insinúas? Espetó Caitlin, esforzándose por mantener su elegante porte mientras miraba fijamente a Sabrina. Sabrina, recostada en el sofá, parecía mirarla desde una posición inferior, pero su mirada parecía superior. Su certeza provenía de una experiencia similar.
Comentario cero comentarios. Votar capítulo 43. Capítulo 43. Los psíquicos tienen un don para usar sus poderes para controlarlo todo. Encender luces, agarrar objetos, incluso limpiar. Rara vez necesitan mover un dedo. Sumado a su naturaleza solitaria, la tecnología se siente como su némesis. Al encontrarse por primera vez con las computadoras, bien podrían haber querido destruirlas con sus poderes. Para Grace, las cosas fueron aún peores. La noble dama se encerró en el castillo de batalla debido a la angustia emocional, negándose a salir más que nadie. Si de verdad sabes usar una computadora, ¿por qué no me muestras una película? Bromeó Sabrina, sacando una laptop. Grace se quedó sin palabras por un momento. ¿Por qué debería mostrártelo solo porque lo pediste? Replicó ella, intentando mantenerse firme. Sabrina fingió cerrar la laptop. Si no puedes, admítelo. Espera. Grace la detuvo rápidamente. Grace le arrebató la computadora portátil a Sabrina e insistió. Dije que sé cómo encenderla. Ya verás, bruto. Está bien, estoy esperando, respondió Sabrina con los brazos cruzados, claramente disfrutando del espectáculo. Grace tragó saliva nerviosamente y presionó el botón de encendido de memoria. Al iluminarse la pantalla, esbozó una sonrisa satisfecha, hasta que se apagó de repente. El pánico la invadió mientras revisaba la laptop una y otra vez, presionando el botón una vez más, solo para encontrarse con el mismo resultado. ¿Está jugando conmigo?, se preguntó preocupada, con la voz teñida por las lágrimas. Serena, incapaz de mirar más, le susurró a Quintia. ¿No vas a intervenir? Llámame hermana, respondió Quintia con amabilidad, dándole una palmadita en el hombro. Déjalos que se diviertan. Es muy divertido. Inicialmente, Quintia pretendía mediar. Que dos invitados discutieran en casa ajena era, sin duda, inapropiado. Podía intervenir con Grace, pero no con Sabrina. Pero al ver el inusual arrebato emocional de Grace, cambió de opinión. Con los años, a medida que Grace dominaba sus poderes psíquicos, se volvió cada vez más arrogante y desinteresada en todo, como una máquina sin sentimientos. Esto estaba destinado a causar problemas con el tiempo. Quintia la llevó a este viaje con la esperanza de ayudarla a reiniciarse. Pero aparte de ser especial para ella, Grace permaneció indiferente a otros asuntos, hasta que conoció a Sabrina. La rivalidad pareció revitalizarla. Lo mismo le ocurrió a Carl, quien no solo influía en sus emociones, sino que también podía sellar sus poderes. El cambio de Grace hizo a Serena secretamente feliz, incluso si eso significaba que tal vez tuviera que soportar algunos agravios menores. Deja de fingir. No tienes ni idea de electrónica, continuó bromeando Sabrina después de saciarse de entretenimiento. No, no lo soy. Solo tengo mala memoria, argumentó Grace, con el rostro enrojecido. Debe ser tu computadora la que está defectuosa. Sabrina levantó ligeramente una mano, lo que provocó que los dedos de Grace, que sujetaban el botón de encendido, se apartaran. La pantalla de la computadora se iluminó de nuevo. ¿Por qué sigue en esta pantalla? Espera, ¿no se apagó? Grace abrió mucho los ojos. Serena dejó la consola y explicó. Mantener presionado el botón de encendido fuerza el apagado. Lo seguiste presionando, lo que provocó que se encendiera y apagara repetidamente. Grace sintió como si le hubiera caído un rayo. ¿De verdad era tan sencillo presionarlo suavemente? ¿Cómo pudo haber estropeado una operación tan básica? Ahora puedes elegir una película, dijo Sabrina con indiferencia. Serena ya no aguantaba más, pero la tensión cómica continuaba. La reacción de Grace fue impagable. ¿Y qué si no sé usar bien la electrónica? No es que dependa de ella para ganarme la vida, dijo, intentando mantener la compostura. Es solo para confirmar que eres un poco tonto, respondió Sabrina casualmente. No, tú eres el tonto. Simplemente no lo conozco. Ja. Te reto a un duelo. Vamos, no necesito esforzarme tanto. Con un dedo bastará, dijo Sabrina con un tono sereno y penetrante. Grace estaba tan furiosa que casi dio un pisotón, maldiciendo internamente a Carl 100 veces. ¿Por qué no optar por una competencia más justa?, sugirió Serena, intentando mediar. Sintiendo la tensión, Quintia intervino en el momento justo. Tengo una propuesta, dijo levantando su consola. Grace se animó de inmediato. ¿Qué pasa, hermana? Sabrina se quedó en silencio, curiosa por la propuesta. Combatir con poderes psíquicos o la fuerza del entrenador no es justo. Pero en este juego, todos los Pokémon tienen el mismo nivel y solo puedes usar 3, explicó Quintia.
Una vez que termines el juego, podrás tener una batalla justa basada puramente en la táctica. ¿Qué te parece? Fantástico. Grace golpeó la mesa, desafiando a Sabrina con la mirada. ¿Te atreves a enfrentarte? Estaba un poco nerviosa, sobre todo con sus poderes psíquicos sellados. Esta propuesta era perfecta para ella. Sabrina comprendió sus intenciones, pero aún así asintió. Claro. No es divertido intimidar a los débiles. Sin embargo, Sabrina de repente preguntó: ¿sabes siquiera cómo jugar? Grace se quedó sin palabras. Debo estar gafada por Carl, murmuró en voz baja. Al pasar, Carl parecía desconcertado. Parece que es mejor mantener el sello, pensó en silencio mientras se alejaba. Una vez que comenzó el juego, las quejas de Grace no cesaron. ¿Por qué los Pokémon iniciales son el mismo trío? ¡Qué poco original! ¿El tipo del oponente contrarresta el mío? Eso es injusto. No conozco el diseño del mapa de esta región. Mala reseña. Incluso al encontrarse con Pokémon comunes, encontraba defectos. Género equivocado. Los gráficos son demasiado toscos. Quintia se esforzó por contener la risa. Grace claramente estaba desahogando sus frustraciones a través del juego, pero fue agradable verla actuar acorde a su edad por una vez. Sabrina comentó de repente. Carl estaba en la cocina, bebiendo agua varias veces. La habitación quedó en silencio al instante y la voz de Grace se detuvo. Después de un rato, preguntó en voz baja: ¿por qué no lo dijiste antes? Si Carl la oía, romper el sello de sus poderes sería aún más difícil. Cada momento sin sus poderes era una agonía. No tengo obligación de decírtelo, respondió Sabrina casualmente, haciendo que Grace apretara los dientes con frustración. Para animar el ambiente, Grace cambió de tema. ¿Qué Pokémon inicial elegiste? Eso no es importante. Sabrina claramente no quería involucrarse. ¿Incluso eso lo mantienes en secreto? Parece que no tienes confianza en ti misma, intentó provocarla Grace. Sabrina no respondió, simplemente abrió la página de Pokémon y la giró hacia Grace. La pantalla mostraba una alineación ordenada. Alakazam, Espeon, Mr. Mime, Medicham, Claydol y Orbeegle. Grace estaba demasiado sorprendida para hablar. Se levantó bruscamente, con la voz temblorosa. Esto es demasiado. Miró a Sabrina con envidia y resentimiento. Más que bolsos de diseñador y cosméticos, coleccionar Pokémon raros de tipo psíquico era realmente cautivador. Ver a Sabrina con un equipo psíquico completo casi la hizo llorar de celos. En el juego, igual que en la realidad, puedes intercambiar Pokémon, dijo Sabrina, como si le leyera el pensamiento. Si me llamas hermana, te daré uno de cada. Ni lo pienses. Se negó Grace de inmediato. Confiaba en que podría atrapar a esos Pokémon ella misma y no se dejaría influenciar por esas condiciones. Comentarios. 0 comentarios. Votar capítulo 44. Capítulo 44. Sabrina guardó tranquilamente su consola. Te encontrarás con Alakazam y Slowbro tarde o temprano, pero Espeon solo puede evolucionar de EV, lo cual es bastante raro en el juego, dijo con seguridad. Me atrevo a decir que nadie ha capturado un EV todavía. No eran solo palabrería. Sabrina había conseguido atrapar un EV solo porque le había pedido a Carl que le diera una pequeña ventaja. Como diseñador del juego, Carl había hecho que EV fuera raro debido a su popularidad y sus múltiples caminos evolutivos. Solo se podía encontrar en lugares específicos y bajo condiciones climáticas específicas. Ethan, ¿es cierto? Caitlin se giró para confirmarlo. Todavía no he visto un EV, respondió Ethan con sinceridad. Si Sabrina no lo hubiera mencionado, no se habría dado cuenta. Siempre había querido atrapar un EV para evolucionarlo en un Umbreon, pensando que sería muy útil en un juego por turnos. Incluso jugando, las habilidades de Ethan eran impresionantes. ¿Serena? Caitlin, sin querer rendirse, la miró. Yo tampoco he visto un EV, negó Serena con la cabeza. He publicado consejos en línea porque me encanta EV, pero nadie sabe cómo atrapar uno. Algunos incluso dudaban de su existencia en el juego hasta que se publicó un vídeo oficial de batalla con las evoluciones de EV. De repente, se volvió hacia Sabrina. ¿Sabes cómo atrapar un EV? Sí, y puedo ayudarte, respondió Sabrina, con el rostro inexpresivo, pero sus palabras reconfortaron a Serena. Se alegraba de tener a Sabrina como hermana. Mi Pidgeot ya aprendió a volar, así que podemos irnos cuando queramos. Gracias, Sabrina, dijo Serena, entregándole su consola. Sabiamente, evitó preguntarle la ubicación, sabiendo que Caitlin podría molestarla. Caitlin observó este intercambio con una punzada de envidia.
¿Por qué Sabrina tenía que ser la que lo supiera? Ella también quería al adorable espión de tipo psíquico. Normalmente tengo suerte, dijo Caitlin con terquedad, sin dejar de jugar, convencida de que podría encontrarse con un héroe. Sin embargo, sus quejas se hicieron más fuertes, como si desahogara su frustración. Mientras tanto, en los cielos de la región de Kanto, un helicóptero militar con la insignia R volaba en un ambiente tenso. Giovanni observaba las imágenes aéreas de las ruinas, con una expresión que cambiaba. La reciente experiencia lo desconcertó. Había sentido que alguien lo observaba, pero cuando los persiguió en su Pidgeot, desaparecieron. Quien pudiera hacer eso ante sus narices era sin duda fuerte. ¿Pero por qué se escondería de él? Jefe, tenemos resultados. Gritó de repente un técnico. Solo los puntos clave, respondió Giovanni sin levantar la vista. El técnico informó rápidamente. Este dron es de la región de Johto. Su conexión de señal final también se rastreó hasta Johto, pero los datos fueron borrados. Podría ser obra de Rotom. Johto otra vez. Giovanni apretó los puños y sus nudillos se pusieron blancos. Todos los problemas recientes estaban relacionados con ese juego de Johto. Ahora alguien se atrevía a vigilarlo. ¿Incriminarlo? No hacía falta. Tarde o temprano, tenía la intención de ajustar cuentas con la gente de Johto. Desplieguen nuestros contactos. Debemos descubrir la verdadera identidad del desarrollador de la consola de juegos Shi a cualquier precio, declaró Giovanni con una fría determinación en sus ojos. En ese mismo momento, en Pueblo Paleta, el presidente de Amalanchi estaba revisando mensajes de Quintia, junto con informes detallados sobre el equipo Rocket y la investigación. Es un alivio. Exhaló profundamente. El profesor Oak rió entre dientes a su lado. Parece que Sabrina no es un problema. No es ningún problema, sonrió Damalanchi. Es una prodigio psíquico, la entrenadora estrella de Ciudad Goldenrod, futura miembro del alto mando y un tesoro de nuestra liga de canto. El profesor Oak tenía curiosidad. ¿Cuál es la situación? Échale un vistazo tú mismo, Damalanchi le entregó su teléfono. El profesor Oak repasó rápidamente el libro y comentó. Todos conocemos los problemas de Sabrina, pero no pudimos ayudarla. ¿Quién hubiera pensado que el equipo Rocket intentaría reclutarla? Qué suerte que Carl interviniera. Ha sido de gran ayuda. El equipo Rocket es realmente omnipresente. El bigote de Damalanchi se erizó con irritación. Investigaciones recientes habían descubierto varios infiltrados y funcionarios corruptos del equipo Rocket, lo que lo enfureció como presidente. Habló con seriedad. Debo agradecerle personalmente a Carl cuando tenga la oportunidad. Profesor, tendrá que presentarnos. Profesor. Al no ver respuesta, volvió a llamar. Damalanchi esperó, pero el profesor Oak permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Preguntó Damalanchi. El profesor Oak le entregó el teléfono. Mira esto. Damalanchi tomó el teléfono y leyó el breve mensaje de Quintia. Mewtwo es real. ¿Mewtwo? El nombre le sonaba a Damalanchi, y de repente recordó que era la criatura que el equipo Rocket había creado en el juego. Contacta a Blaine inmediatamente. Más tarde esa noche, Carl terminó su meditación y bajó las escaleras, contemplando la escena en la sala. Caitlin y Quintia apretujadas en un sofá, Lily y Serena sentadas juntas, mientras Sabrina estaba sentada sola. Las 5 chicas estaban absortas en sus juegos. Caitlin, particularmente vocal, no dejaba de quejarse. Clefairy es muy fácil de atrapar, es aburrido. Meowth no puede usar día de pago, qué tontería. ¿Y por qué este Psyduck es azul? ¿Se equivocaron con los colores? Siguió ordenándole a su Charmeleón que usara garra metálica. Mientras estiraba el cuello, notó que todos la observaban. ¿Qué? Preguntó Caitlin perpleja. ¿Sabes algo sobre los Pokémon Shiny? Preguntó Sabrina. Por supuesto, respondió Caitlin con un toque de sarcasmo, como el brillante Metagross de Steven. ¿Se te ocurrió que el Psyduck azul podría ser un Pokémon Shiny? Explicó Sabrina. Caitlin se quedó atónita. Serena observaba, con una sensación de déjà vu. ¿Este juego incluso tiene Pokémon Shiny? Los ojos de Caitlin se iluminaron, apretando la consola con más fuerza, con el pie sobre el regazo de Quintia tensándose. Quintia sabía que Caitlin estaba realmente encantada con el juego. La última vez que Caitlin estuvo tan emocionada fue hace 4 años, cuando se encontró con un Solosis junto al mar. A pesar de sus estadísticas promedio, su familia lo consideró indigno, pero ella insistió en capturarlo y cuidarlo. Ahora se había convertido en un Reuniclus, mucho más fuerte. A partir de esto,
Cynthia vio la verdadera naturaleza bondadosa de Caitlyn y quiso ayudarla a mejorar sus habilidades sociales. Hay Pokémon Shiny en el juego. Mira mi Butterfree Shiny, mostró Serena con orgullo la pantalla de su consola. El Butterfree rosa era sorprendentemente diferente de lo habitual. Es hermoso. Los ojos de Lily brillaron con admiración no disimulada. No está mal, Caitlyn fingió indiferencia en su evaluación, pero Cynthia notó que su emoción casi la llevó a una patada. Sabrina, aunque silenciosa, aferró con fuerza su consola. Normalmente prefería los tonos morados, pero este singular Butterfree le llamó la atención. Caitlyn notó los sutiles cambios en su expresión. En el mundo de los videojuegos, las sorpresas y la camaradería siguieron desarrollándose. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 45. Capítulo 45. Caitlyn captó de inmediato los pensamientos de Sabrina y la provocó con una leve risa. Tienes un EV, un Pokémon muy raro. Seguro que también has atrapado uno variocolor, ¿verdad? Sabrina guardó silencio. Si me das un tipo psíquico Shiny, podría llamarte mi hermana mayor, le guiñó un ojo Caitlyn, haciendo una pausa dramática, después de todo, eres mayor que yo. La expresión de Sabrina cambió notablemente. Carl observaba con asombro. Nunca había visto a Caitlyn hablar así, casi como si se hubiera transformado en otra persona. Normalmente, sus bromas se limitaban a quejarse de que la habían despertado o a presumir de sus villas por todo el mundo, pero esto era un nuevo nivel de bromas. Más sorprendente fue la reacción de Sabrina. Parecía genuinamente molesta. Lentamente levantó la mano y comentó con frialdad. Tu destino está sellado. Justo cuando estaba a punto de desatar un ataque psíquico, se dio cuenta de que sus poderes habían fallado. ¿Qué está pasando? Se preguntó, mirando a su alrededor y notando que Carl estaba cerca. No hagamos una escena, no quiero que destruyan mi casa, dijo Carl encogiéndose de hombros. Miren, ustedes son gente normal. Caitlyn se echó a reír. Parece que a ti también te atraparon. La expresión de Sabrina se agrió. Con un suave movimiento de la mano, Carl hizo que Caitlyn se sentara derecha, recuperando su elegante comportamiento de dama noble, con un dejo de arrogancia en sus ojos. Sabrina empezó con frialdad. Pero Carl volvió a levantar la mano y Caitlyn inmediatamente volvió a su estado más animado y preguntó juguetonamente. ¿Cuál es tu plan ahora? Interesante, rió Carl. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eres una persona bastante fascinante. Carl veía a Caitlyn como un enigma intrigante. Sus poderes psíquicos actuaban como un interruptor, alternando su personalidad entre la de una noble distante y la de una chica vivaz y despreocupada. Caitlyn era demasiado para Carl. Sus travesuras juguetonas parecían flotar a su alrededor como un duende travieso. Carl volvió a levantar la mano, y la expresión de Caitlyn se alteró. Con sus poderes restaurados, recuperó rápidamente la compostura y volvió a ser la arrogante aristócrata. La gracia y el aplomo de su crianza la aprisionaban como una pesada cadena. Finalmente, regresó a su asiento con dignidad, señalando fríamente a Carl. Insolente, ¿te atreves a burlarte de mí? Espera a Kei. Sus palabras fueron interrumpidas. Sus poderes fallaron una vez más. Las ataduras desaparecieron, reemplazadas por un torrente de emociones. Esta vez, no se acercó a Carl. Sus emociones dominaban su intelecto. Interesante, pensó Carl. Intuyó que Caitlyn podría estar provocándolo a propósito, con la esperanza de que sellara sus poderes. Al perderlos, podría controlar mejor sus emociones. ¿Empiezas a disfrutar de ser una persona común y corriente? Los ojos de Carl brillaron divertidos. A su alrededor, Caitlyn parecía crecer más rápido. Cynthia también lo notó, sintiéndose a la vez complácida e impotente. Carl tenía una influencia única en Caitlyn, lo cual era bueno. Pero ella había terminado su investigación sobre Sabrina y ahora necesitaba ayudar al presidente de Amalanche contra el equipo Rocket. Dejar a Caitlyn sola no era una opción. ¡Qué dolor de cabeza! Dijiste que el futuro está predeterminado, ¿no? Sin saber de las preocupaciones de Cynthia, Caitlyn recurrió a Sabrina para charlar. Incapaz de lidiar con Carl, esperaba poder lidiar con Sabrina, quien además carecía de sus poderes psíquicos. Nunca dije qué tipo de futuro, respondió Sabrina con calma. El privilegio de la interpretación siempre fue suyo. No esperaba que fueras tan desvergonzada, se burló Caitlyn. Una vena se contrajo en la frente, normalmente serena, de Sabrina. Si no hubiera perdido sus poderes, convertiría a esta pomposa dama en una marioneta para darle una buena lección. Entonces, no tienes un Pokémon Shiny, ¿verdad? Se regodeó Caitlyn.
Esta es la diferencia de suerte. Sin importar cuánto tiempo hubiera jugado Sabrina, las pocas horas de Caitlyn ya la habían llevado a conseguir un personaje variocolor. De ahora en adelante, decidió darle al juego una reseña entusiasta. Correcto, no lo he hecho. Inesperadamente, Sabrina se mantuvo tranquila. Pero tú tampoco, ¿verdad? Caitlyn estaba a punto de replicar, pero de repente recordó que una vez había noqueado a un Sirup variocolor con su Charmeleón. Al menos me he topado con uno, dijo, aferrándose a su orgullo. La suerte es cuestión de carácter. Si me topo con uno una vez, encontraré otro. A diferencia de algunas personas. Los labios de Sabrina se curvaron levemente. ¿En serio? Se giró hacia Serena. Existe la posibilidad de encontrar Pokémon variocolor, ¿verdad? Por supuesto, explicó Serena de inmediato, detallando la probabilidad y la mecánica de captura de los Pokémon Shiny, especialmente los raros que son. Caitlyn se quedó paralizada. Una probabilidad entre 4096, ¿y la arruiné? Los demás reprimieron la risa mientras Carl negaba con la cabeza. Serena ha estado aprendiendo de Sabrina. Tengo que atrapar a ese Sirup variocolor. Declaró Caitlyn, agarrando su consola de videojuegos con determinación. Hasta que no lo atrapara, no tendría apetito. Cynthia consideró desaconsejarlo, pero entonces recordó que nunca se había encontrado con un Pokémon variocolor. ¿De verdad era cuestión de suerte? Serena se sentía secretamente satisfecha. Simplemente había expuesto los hechos, sin intención de incomodar a Caitlyn. ¿Por qué tenía que sufrir sola mientras Caitlyn permanecía tan despreocupada? Es hora de preparar la cena. Serena se sobresaltó ante el llamado repentino. ¿Cuándo llegaste? Se giró y vio a Carl allí de pie. Sintiéndose un poco culpable, apartó la mirada. Caminas tan silenciosamente. Carl se rió entre dientes. Estabas perdido en tus pensamientos. Tengo hambre, es hora de preparar la cena. ¡Ay! ¿Tan tarde es? Al ver que eran casi las 5 en su turno, Serena corrió a la cocina, olvidándose del cogazo juguetón en la frente. Lily dejó su consola de juegos, dispuesta a ayudar, pero Carl la empujó suavemente hacia el sofá. No es necesario, alguien la ayudará. Gritó hacia el patio trasero. Chef Blaze, a trabajar. Justo en ese momento, las puertas de la cocina se abrieron de par en par y entró un Blaziken entusiasta con delantal de chef. La cocina es su dominio ahora, le guiñó un ojo Carl a Lily. Había llegado a depender bastante de las habilidades culinarias de Serena, incapaz de imaginar la vida sin esas deliciosas comidas. Aunque solo les quedaba un año de contrato, secretamente esperaba conservar a esta fantástica chef. Para eso, estaba entrenando a Blaziken como suplente. Ver a las 4 chicas jugar mientras esperaban la cena debería haber sido una delicia, si Caitlyn no se quejara constantemente de los Pokémon no variocolor. Carl consideró devolverle sus poderes para calmarla, pero la idea de provocar un caos aún mayor lo hizo reconsiderarlo. He atrapado un Abra brillante, anunció de repente Sabrina. ¿Qué? ¿Abra variocolor? Caitlyn se inclinó de inmediato para ver la pantalla de Sabrina. Se exhibió una batalla, Sabrina controlando un Alakazam, enfrentándose a un Abra de un color ligeramente diferente. ¿Este color está apagado, el juego falla? Preguntó Caitlyn. Sabrina la miró. Es raro. Los Pokémon Shiny tienen efectos especiales cuando aparecen. Este Abra es un Shiny cuadrado. Su tono era tranquilo, aunque claramente burlón. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 46. Capítulo 46. Caitlyn sentía una creciente sensación de desequilibrio en su corazón. Se había encontrado con un Pokémon variocolor antes que Sabrina, lo que hacía que su suerte pareciera superior a pesar de que Sabrina era una jugadora experimentada. Su Psyduck había evolucionado, con impresionantes poderes psíquicos, convirtiéndose en miembro honorario del club de Pokémon psíquicos Shiny. ¿Y qué si Sabrina tenía 6 Pokémon psíquicos? Caitlyn estaba segura de que con el tiempo la igualaría. Pero los Pokémon Shiny eran otra historia. Una oportunidad para que Caitlyn superara a Sabrina. Si no hubiera derrotado accidentalmente a su Psyduck, Serena no habría compartido sus técnicas para atrapar Shiny, y Sabrina no habría tenido la oportunidad de atrapar un Abra Shiny. Cuanto más pensaba Caitlyn en ello, más la irritaba. Miró fijamente el rostro inexpresivo de Sabrina, convencida de que se estaba burlando de ella. Mientras Sabrina se preparaba para utilizar la hipnosis de himno, Caitlyn tuvo un repentino destello de inspiración. «Hay un fantasma», gritó, señalando detrás de Sabrina. Los Pokémon fantasma eran la debilidad de Sabrina.
Normalmente, usaba la teletransportación para escapar, pero con sus poderes psíquicos sellados, solo podía girarse para comprobarlo. Aprovechando la distracción, Caitlyn tomó el control remoto, cambió rápidamente al movimiento psíquico y presionó confirmar. Sus movimientos eran tan suaves como el agua, sin dejarle tiempo a Sabrina para reaccionar. Cuando Sabrina se giró, vio que su hipno de nivel 40 había matado de un solo golpe al Abra de nivel 9 de Caitlyn. Sabrina estaba atónita. Aunque su expresión permaneció gélida, Cal pudo ver su sorpresa. Cynthia y Lily estaban igualmente sorprendidas, presintiendo que se avecinaban problemas. Solo Caitlyn mantuvo una sonrisa elegante. Sabrina, ¿previste este futuro? Cynthia suspiró, sabiendo que las travesuras del niño eventualmente conducirían a la ira de Sabrina si no se controlaban. Lily se cubrió los ojos, incapaz de ver lo que seguramente sería una escena violenta. ¿Futuro? Tu futuro está condenado. Declaró Sabrina con frialdad, con los ojos encendidos de ira. Se abalanzó sobre Caitlyn, quien rápidamente quedó atrapada como una hoja en el viento. Sin poderes psíquicos, Caitlyn no era rival. Aunque ambas eran psíquicas, el entrenamiento físico regular de Sabrina la fortalecía y era capaz. Sin sus habilidades, la frágil Caitlyn estaba completamente superada. El sonido de las bofetadas resonó por toda la habitación. Eso es por ser irrespetuoso. Y por ser un mocoso arrogante y engreído. Sabrina no tuvo piedad de darle una lección a Caitlyn. Carl observó, sabiendo que Sabrina se estaba conteniendo, y decidió no intervenir. Después de todo, era solo un juego, y se podían volver a encontrar Pokémon variocolor. Sabrina claramente estaba aprovechando la oportunidad para vengarse. Cynthia comprendió las intenciones de Sabrina, así que ignoró las súplicas de ayuda de Caitlyn hasta que estuvo casi inerte. Finalmente, le indicó a Carl. Es hora de que intervengas. Considerando su relación con Caitlyn, Cynthia no podía intervenir directamente con Sabrina, por lo que confió en Carl, el anfitrión, para mediar. Las peleas de chicas no son mi especialidad, ¿verdad? Respondió Carl mirándolo fijamente. ¿O simplemente estás esperando para aprovecharte? Replicó Cynthia con una mirada fulminante. Sabrina y Caitlyn estaban enfrascadas en su lucha, completamente ajenas a las apariencias. Eso es una calumnia, protestó Carl con justa indignación. ¿En serio solo calumnias? Preguntó Cynthia, ayudándolos a arreglarse la ropa despeinada. Por supuesto. Carl apartó la mirada y habló de repente. Sabrina aún no ha usado ningún arma, lo que significa que solo está jugando. Creo que no hay necesidad de intervenir. Cynthia hizo una pausa. ¿Por qué lo mencionas? Espera, ¿de verdad está considerando? Ella rápidamente miró a los dos, justo cuando Sabrina, sujetando a Caitlyn con una mano, tomaba su bolsa con la otra. En el siguiente momento, Sabrina sacó una pieza de equipo que combinaba perfectamente con su atuendo. Cynthia se sorprendió. ¿No es demasiado usar un arma para simplemente jugar? Lily Jadeo y Caitlyn pareció rendirse en el acto. Carl se rió para sí mismo. Esto sí que será entretenido. Bruto. Llevar algo así es una vergüenza para una psíquica. Declaró Caitlyn, frotándose el trasero dolorido, con los ojos llenos de lágrimas, visiblemente humillada. Sin sus poderes psíquicos, Caitlyn sintió una profunda impotencia por primera vez. Había sido el objetivo del juego, Sabrina la había aplastado en combate y ahora la habían azotado. Fue una racha de mala suerte. ¿Quieres más? Puedo ayudarte con una sola mano. Las gélidas palabras de Sabrina silenciaron a Caitlyn al instante. Se dio cuenta de que incluso Cynthia solo observaba, sin intención de intervenir. Carl intervino. Antes de que continúen, ¿no me deben un agradecimiento? Gracias. ¿Por qué? Caitlyn la miró confundida. Si no te hubiera sugerido compensarlo con un abra variocolor, ¿crees que Sabrina te dejaría escapar tan fácilmente? Carl se encogió de hombros. Atrapar Pokémon variocolor es una tarea difícil, lo sabes, ¿verdad? Como desarrollador del juego, a Carl no le faltaban Pokémon raros. Con su acceso como desarrollador, podía conseguir fácilmente cualquier Pokémon, pero no iba a contárselo a Caitlyn. Atraparé uno yo misma y te lo devolveré. Fanfarroneó Caitlyn. Agradecerle a Carl no fue difícil, pero era algo que no se atrevía a hacer. Está bien, cógelo y devuélvelo, asintió Carl de inmediato. Entonces, ¿lo consideras un préstamo? Sí. Caitlyn asintió rápidamente. Así no le debería ningún favor ni tendría que agradecerle, ¿o eso esperaba? Escribe un pagaré. Carl sacó mágicamente papel y bolígrafo.
Caitlin se quedó sin palabras. ¿Por qué le resultaba tan familiar? Hoy parecía estar lleno de momentos de déjà vu. Caitlin y Carl firmaron una nota indicando que Caitlin había tomado prestado un Abra variocolor y debía devolverlo en 7 días o enfrentarse a 3 años de prácticas en el gimnasio Summit. Ambos firmaron, con Cynthia como aval. Carl miró el pagaré firmado y asintió con satisfacción. Caitlin sintió que estaba armando un escándalo por nada, y afirmó con seguridad. No te preocupes, pronto te devolveré un Abra reluciente. Carl extendió la mano y le tocó la frente. ¿Tienes fiebre? ¿Estás diciendo tonterías? ¿Qué quieres decir? Caitlin le apartó la mano de un manotazo. Míralo tú mismo, señaló Carl al pagaré, dice Abra brillante, no Abra de juego. Caitlin se congeló. Espera, ¿cuándo acepté un Abra realmente brillante? Justo ahora está claramente escrito, respondió Carl inocentemente. Al darse cuenta de que la habían engañado, Caitlin dio un pisotón. Me engañaste. ¿Tienes pruebas? Carl sonrió. Caitlin miró a Cynthia en busca de ayuda, solo para encontrarla igualmente aturdida, pues nunca había visto una audacia tan descarada. Carl había jugado una mala pasada al cambiar el Abra Shinbi del juego por un Pokémon real. Considerando la rareza de Abra y su potencial para evolucionar al poderoso Alakazam, capaz de mega evolución, valía al menos 2 millones en el mercado. Una versión Shinbi valdría 10 veces más, al menos 200.000. Carl se rió en voz baja. Esto iba a ser interesante. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 47. Capítulo 47. El dinero quizá no significara mucho para Caitlin y Cynthia, pero que Carl lo consiguiera tan fácilmente era exasperante. Caitlin no podría devolverlo en 7 días, lo que significaba trabajar para Carl sin cobrar durante 3 años. Siendo una entrenadora de primer nivel con una sólida familia, ¿qué podría enseñarle Carl? Sentía que la estaban convirtiendo en una simple trabajadora. Cynthia estaba a punto de intervenir cuando Carl la interrumpió. Como garante, no tienes voz ni voto. Si Caitlin no cumple su palabra, trabajarás para mí. Cynthia se quedó atónita. ¿De verdad Carl estaba sugiriendo que incluso el campeón tendría que servirle? Sin embargo, el contrato sí lo estipulaba, dejándola sin argumentos en contra. Caitlin miró a Lillie con lástima. Lillie, voy a ver si Serena necesita ayuda. Lillie se dio la vuelta rápidamente y huyó. Quería apoyar a Caitlin, pero quedarse en casa de Carl debido al problema con Neville le hacía incómodo desafiarlo abiertamente. Caitlin se sentía completamente desesperanzada. Sin el apoyo de Lillie, estaba perdida. ¿Por qué no me pediste ayuda? Preguntó Sabrina de repente. ¿Me ayudarías? La esperanza brilló en los ojos de Caitlin. Se juró en silencio que reemplazaría a la persona que más le desagradaba por Carl si Sabrina la apoyaba. Piénsalo de nuevo, dijo Sabrina con frialdad. Solo estoy aquí para apoyar a Carl. Caitlin se quedó sin palabras por la rabia, con los puños apretados y apenas pudiendo contenerse. ¿Estás jugando conmigo? Le gritó a Carl. ¿Te importaría demostrármelo? Preguntó Carl con calma. ¿Crees que no puedo hacer que mi familia te cause problemas? Intentó amenazar Caitlin. Siéntete libre de intentarlo, respondió Carl con una sonrisa juguetona. Si logras hacerme daño, ganas. Caitlin se quedó atónita. Todavía estaba bajo su control. La influencia de su familia no era suficiente. ¿Qué métodos usaba este tipo? Y esa criatura que se teletransportó hace unos momentos era sumamente misteriosa. Necesitaba que su abuelo, que era un campeón, interviniera. Ni siquiera un campeón ayudaría, pareció leer Carl sus pensamientos, pero eres bienvenida a pedirle a Cynthia que lo intente. Su confianza finalmente convenció a Caitlin de abandonar la idea de una solución de fuerza bruta. Tras un momento de silencio, cambió de táctica. Puedo pagarte. Intentar razonar era inútil, las amenazas eran inútiles, así que el dinero era su último recurso. ¿Crees que necesito dinero? Carl se rió. Como accionista mayoritario de Shigames, ganaba millones a diario. Para él, el dinero eran solo números. Se trataba puramente de disfrutar el juego. ¿Qué quieres entonces? Caitlin estaba al borde de las lágrimas. Te deseo. Cynthia levantó una ceja, recordándoles que todavía estaba allí. El rostro de Caitlin se puso rojo mientras Sabrina consideraba si actuar como testigo. Semiaprendiz en el gimnasio, reveló finalmente Carl. Tener un entrenador de primer nivel como aprendiz fue bastante alucinante. Las muchachas reunidas se quedaron sin palabras. ¿No podía hacer una pausa tan dramática a mitad de la frase? ¿De verdad no hay margen para la negociación?
Preguntó Caitlyn, frustrada. Cal sonrió serenamente. Prepárate para ser aprendiz. Bien. Caitlyn de repente sonrió radiante. Simplemente no te arrepientas. Cal permaneció imperturbable. Nunca tomo decisiones de las que me arrepienta. Y añadió. Un aprendiz tiene la importante tarea de evaluar a los rivales. Lily y Serena no son lo suficientemente fuertes, así que tú tienes que asumir esa responsabilidad. Con mucho gusto, los ojos de Caitlyn brillaron con picardía. Eso era lo que ella quería. Planeaba perder batallas deliberadamente, reducir la tasa de victorias del gimnasio y ver cómo se las arreglaba Carl. En cuanto a su reputación, ya había pensado en disfrazarse. Incluso si Carl le cancelara sus privilegios de combate, podría vivir de él durante 3 años, considerándolo unas vacaciones gratis. ¿Obligarlo a obedecer voluntariamente? Ni hablar. Si te desempeñas bien, podrías acortar tu aprendizaje, añadió Carl de repente. Si sigues perdiendo, publicaré los vídeos de las batallas en línea como advertencia. Pero dudo que me lo permitas, ¿verdad? Claro que no. Caitlyn forzó una sonrisa, maldiciendo para sus adentros. Esto estaba volviendo sus tácticas en su contra. A diferencia de Carl, no tenía más remedio que seguirle el juego. Ya fuera para acortar el plazo o evitar la vergüenza, solo tenía una opción: ganar. Cal agitó su consola. Hazlo bien, y puede que te recompense con Pokémon raros. Muchas gracias, dijo Caitlyn apretando los dientes, reprimiendo su ira. De nada, sonrió Carl. Caitlyn apretó los puños en secreto, luchando por mantener la compostura. Por cierto, hay algo que quería preguntarte, dijo Carl. Adelante. Caitlyn levantó la barbilla. Tus poderes psíquicos están sellados, pero tus Pokémon siguen ahí. ¿Por qué no dejar que te ayuden? Caitlyn se quedó en silencio por un momento, completamente sin palabras. Mientras tanto, no muy lejos de la villa, una misteriosa criatura parecida a un Doberman se encontraba en el borde del dominio del árbol del mundo. Zygarde, en su forma del 10%, rebosaba curiosidad. Como poderoso guardián del ecosistema, incluso en su forma incompleta, era una fuerza legendaria. ¿Peligroso? La idea le divertía. Siendo un ser capaz de controlar la naturaleza, ¿qué podría amenazarla? Pero cuando intentó cruzar el límite, una presión inexplicable le hizo retroceder instintivamente y se le formó un sudor frío en la frente. Menos mal que soy yo, pensó Zygarde con alivio. El área que tenía antes sí se había convertido en una zona prohibida e insondable a sus ojos. La última vez que se sintió tan impotente fue contra un fragmento de Arceus. Ni siquiera Eternatus era tan intimidante. Este peligro estaba profundamente oculto, solo detectable gracias a su agudo sentido de inspector ecológico y su poder de nivel semidivino. Yveltal y Xerneas no lo notarían ni siquiera en su apogeo. Rayquaza podría percibirlo desde el cielo, pero no desde tierra. En cuanto a Kyurem, incluso mejorado, no encontraría nada. Descubrirlo fue pura suerte. ¿Por qué había aparecido de repente un lugar tan peligroso en este mundo? Zygarde se preguntó. Había detectado una tenue señal de energía Z aquí, su fuerza principal. Al principio creyó que era un error, pero salió por obligación, tropezando con esta sorpresa. ¿Acaso ese poder fugaz lo había atraído hasta aquí? La idea persistía en su mente. No podía entrar precipitadamente, pero necesitaba comprender qué había dentro. Decidió primero confirmar la extensión de la zona peligrosa. Zygarde se movió velozmente a lo largo del límite de su sentido de peligro, manteniendo una velocidad de 96 km por hora. En menos de media hora, regresó a su punto de partida. Un área circular de 10 kilómetros de diámetro. El problema debía estar en el centro. Sin revelar su verdadera forma, investigar era difícil, pero mostrarse podría tener consecuencias desconocidas. Estaba desgarrado. En ese momento, una ráfaga de información compartida entró en su mente. Comentarios. 0 comentarios. Votar. Capítulo 48. Capítulo 48. ¿Estaban estos dos en plena acción otra vez? Zygarde mostró una expresión exasperada. ¿De verdad quieren hundir la isla Sakura? ¿No les da miedo que Rayquaza intervenga? Consideró reclutar a Oyo para coordinar con Suicune y Xerneas la gestión posterior. Pero un momento. De repente, se le ocurrió una idea. Si una batalla era inevitable, ¿por qué no dejarlos luchar aquí? Sería la oportunidad perfecta para poner a prueba los límites del dominio. Si la prueba no daba resultados, sería porque esos dos eran demasiado débiles, y deshacerse de ellos les ahorraría problemas a largo plazo. Además, podría atraer a Rayquaza.
Si uno no era suficiente, vendrían más. El plan era perfecto. Con esa idea en mente, Zygarde corrió en una dirección específica. Mientras tanto, en la villa, Carl permanecía felizmente ajeno al gran plan que se estaba tramando. Charlaba tranquilamente con Cynthia. ¿Estás interesado en Caitlyn?, preguntó Cynthia sin rodeos. En comparación, estoy más interesado en ti, respondió Carl directamente. Cynthia se sacudió el pelo con una sonrisa. ¿Por qué no terminas tu apuesta con Caitlyn primero? Gáname y luego hablamos. No es difícil, dijo Carl con tranquilidad y confianza. Quizás deberías empezar a considerarlo ahora. Los ojos de Cynthia parpadearon al cambiar ligeramente de tema. ¿Qué opinas realmente de Caitlyn? La estoy ayudando, dijo Carl sin pestañear. Sus habilidades psíquicas son demasiado fuertes, lo que le provoca inestabilidad emocional. Tenerla como aprendiz es para ayudarla a controlar sus poderes. Entonces, ¿no deberías estar ayudándola? Cynthia no mordió el anzuelo. Entonces llévala contigo mañana, respondió Carl con indiferencia. ¿En serio? Cynthia levantó una ceja. Mientras digas la palabra, no la detendré, asintió Carl. Cynthia estaba completamente perpleja. ¿De verdad tenía tanta influencia? Entonces te lo agradezco en nombre de Caitlyn, dijo con una leve sonrisa, girándose para marcharse. Gracias. Carl miró a lo lejos, con la mirada profunda. ¿Le estaba agradeciendo por dejar ir a Caitlyn o por ayudarla? En cualquier caso, para Cynthia, todo era para ella. Pero en realidad, Caitlyn, prepárate para mañana. Después de la cena, el grupo de Carl y Cynthia se dividió en dos para disfrutar de las aguas termales. Todos han trabajado duro. Relájense y disfruten. Tras revisar a su Blaziken y a los demás, Carl se reclinó cómodamente en una silla de masajes. Dos Cosmog le daban un masaje enérgico de hombros y espalda, un tratamiento digno de un rey. ¡Qué lujo!, suspiró satisfecho, con los ojos cerrados. Mientras tanto, en la sección de mujeres, Caitlyn se burlaba. Estas aguas termales artificiales son de mal gusto. Las naturales son la única opción. Miró a Sabrina, que se remojaba en el agua, sin poder resistirse a un codazo. El gusto de algunas personas es simplemente deplorable. ¿En serio? Sabrina ni siquiera levantó la vista. ¿Segura que no vas a entrar? Definitivamente no. ¿No te arrepentirás? ¿Estás bromeando? Entonces Cynthia intervino. Definitivamente se va a arrepentir. ¿Eh? De repente, Caitlyn se sumergió en las aguas termales, solo se le veía la cabeza, con una expresión de asombro. Esto es de verdad un manantial místico. Estas mágicas aguas termales podían restaurar la energía, curar heridas y, con un baño prolongado, incluso realzar la belleza. Perdérselas sería una gran pérdida. Pensando así, miró a Sabrina con enojo. Esa mujer debió haberlo hecho a propósito. Insípido. Sin refinar. No me arrepentiré. Los comentarios etéreos de Sabrina cortaron como cuchillos el corazón de Caitlyn, haciendo eco de sus propias palabras de hacía unos momentos. Tú. Los ojos de Caitlyn se llenaron de frustración. De inmediato, su Metagross asumió una postura agresiva. La rosa alakazam de Sabrina, cuchara en mano, lista para contrarrestar. Gracias al recordatorio de Carl, Caitlyn y Sabrina se dieron cuenta de que seguían siendo entrenadoras, y además muy hábiles. Ambas se sintieron un poco avergonzadas, reconociendo que los Pokémon debían resolver sus disputas. Caitlyn sintió un alivio secreto al saber que, con sus Pokémon, ya no tendría que reprimir su orgullo. La batalla de un entrenador debe librarse con sus Pokémon. Al notar que la tensión volvía a aumentar, Serena cambió rápidamente de tema. Caitlyn, ¿estás segura de que esto es Mystic Spring? Por supuesto, respondió Caitlyn, captando la indirecta. Conozco bien esta sensación. Lillie preguntó con curiosidad. Caitlyn, ¿visitas a menudo estas aguas termales? Sí, tengo residencias por todo el mundo, respondió Caitlyn con indiferencia. Vengo cada invierno. ¿Pero no vienes tú también a menudo? Preguntó con un dejo de confusión. La expresión de Lillie se tornó sombría. Mi situación es un poco diferente, Sabrina intervino de repente. No todo el mundo tiene tiempo libre. Hay quien lleva agua de manantial a casa para bañarse. El comentario de Lillie dejó a Caitlyn atónita. ¿Llevas agua del manantial místico en dirigible todos los días? Preguntó Caitlyn sorprendida. Lillie asintió. Mi mamá se enteró de los beneficios de los manantiales y organizó una entrega regular. Miró agradecida a Sabrina, agradecida por su ayuda.
Es una idea brillante. Caitlin imaginó baños diarios con agua de manantial y de repente se dio una palmada en la frente al darse cuenta. ¿Cómo no se me había ocurrido? Lily añadió rápidamente. El efecto disminuye durante el transporte, pero, es mejor que nada, dijo Caitlin, sacando ya su teléfono. Estoy organizándolo ahora. Una vida refinada no se puede comprometer. Cynthia le recordó con ligera exasperación. No olvides que te quedarás aquí durante 3 años. Solo entonces Caitlin se dio cuenta, volviéndose hacia Cynthia. ¿Ni siquiera tu influencia funcionará? ¿De qué estás hablando? Cynthia fingió ignorancia. Lo vi yo misma. Insistió Caitlin. ¿No te escapabas para hablar de algo con Carlo? Fue solo una coincidencia. ¿La has estado siguiendo todo este tiempo? Intervino Sabrina de repente. ¿Podrías no entrometerte? Caitlin pateó el suelo con rabia. Metagross y Alakazam se enfrentaron inmediatamente y la tensión aumentó. Basta. Lily y Serena se apresuraron a intervenir, lanzando miradas suplicantes a Cynthia. ¿Ni siquiera puedes darte un baño tranquilo? Caitlin, le estás dando demasiadas vueltas, dijo Cynthia con calma. Aunque Carl lo haya planeado, ya está hecho. No puedo abusar de mi poder para cambiarlo. Además, incluso si quisiera, tal vez no afectaría a Carl. Solo le pedí que te cuidara. ¿Cómo pudo pasar esto? Preguntó Caitlin desanimada. ¿Significa que estoy separada de ti, Cynthia? Eso no está nada mal, la consoló Cynthia. Con Lily y Serena aquí, y aguas termales todos los días, no está tan mal, ¿verdad? Sabiamente, Cynthia no mencionó a Sabrina. Al final, todos encontraron una manera de disfrutar su tiempo, a pesar de la tensión anterior. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 49. Capítulo 49. Pero ella claramente subestimó el atractivo de este par de rivales. No solo Carl estaba allí, sino ella también. Caitlin se enfureció, señalando a Sabrina. Sabrina levantó una ceja. ¿Te atreves a señalarme? Alakazam, vete. Ordenó Sabrina sin dudarlo. Metagross, al ataque. Respondió Caitlin rápidamente. Y también tengo a Espeón. Yo también tengo Porygon Z. Replicó Sabrina. Señor Mime, ataque. Vaya coincidencia, Gotitelle. Boom. Una batalla psíquica pseudo-élite de 3 contra 3 estalló al instante. El agua termal salpicaba por todas partes bajo el impacto de la energía. Si no fuera por ser un manantial vivo, ya se habría secado. Es solo un empate, no te tengo miedo. Caitlin miró fijamente a Sabrina. Sabrina sonrió levemente. ¿Tienes algún otro Pokémon? No. ¿Y tú? Preguntó Caitlin, cautelosa. En esta situación, Sabrina podría ganar fácilmente con un solo Pokémon básico. Caitlin se arrepintió de no haber escuchado a su familia y de haber reunido 6 Pokémon principales, reemplazándolos a medida que encontraba mejores. Ahora ni siquiera tenía Pokémon de repuesto. Yo tampoco tengo, dijo Sabrina con calma. Como entrenadora experimentada, tenía la plantilla completa, pero solo había traído a sus 6 más fuertes para este viaje, dejando al resto en casa. Caitlin estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando vio a Sabrina caminando a grandes zancadas por el agua hacia ella, su alta figura apenas visible en la niebla. Si a ninguno de los dos nos queda un Pokémon, igual gano yo. Antes de que pudiera terminar de hablar, Sabrina se abalanzó. Con un chapoteo, Caitlin fue empujada a las aguas termales. Al sentir la fuerza, entró en pánico. Había olvidado que la superfuerza de Sabrina podía dominarla fácilmente. ¿De verdad están peleando los entrenadores? ¡Qué grosería! Caitlin forcejeó desesperadamente, pero era como si estuviera atada por un demonio. Peor aún, Sabrina sacó equipo. ¿Traer herramientas a las aguas termales? Lo perdiste. Caitlin perdió todo sentido del decoro. Sabrina la ignoró, lista para actuar, cuando Caitlin gritó con urgencia. Metagross. Ayuda. Metagross, con su cerebro supercomputarizado, analizó de inmediato las opciones de rescate, pero Alakazam, igual de inteligente, los interceptó al instante. El choque entre los dos Pokémon desencadenó intensas fluctuaciones de energía. ¡Boom! Una explosión psíquica destrozó la pared de madera. Carl, que había estado escuchando a escondidas, se quedó estupefacto, y Cynthia y los demás estaban igualmente sorprendidos. La piscina termal quedó en silencio. Filo de piedra. Nudo de hierba. Golpe de hielo. Al borde de la piscina termal, Carl reparó rápidamente la pared de madera dañada, reforzándola al mismo tiempo. Respiró hondo, recostándose sobre la piedra para calmarse.
Eso fue intenso. Se sonó la nariz y le hizo una seña a Electivire. Ven aquí y dame un poco de terapia de choque. Aunque la pared de madera estaba fija, la escena anterior persistía. Como psíquico, la memoria de Carl era increíblemente aguda, recordando cada detalle con nitidez. Puede que no me quede mucho tiempo, pensó con una sonrisa irónica, decidiendo disfrutar la vida mientras pudiera. Al otro lado de la piscina termal, la atmósfera era tensa y silenciosa. Cynthia agradeció en secreto su previsión de usar traje de baño. Lilie también se sintió aliviada, pues estaba de espaldas a la pared. Caitlin, sin embargo, no tuvo tanta suerte, pues Sabrina la sostenía bajo el agua. Las más incómodas, sin embargo, eran Sabrina y Serena. Sabrina irradiaba un aura gélida, con una expresión sombría y tormentosa. Serena, mientras tanto, miraba fijamente, murmurando. Mamá, no puedo volver. Cynthia intentó romper el hielo y le preguntó a Lilie sobre el Cosmog flotante. ¿Cuál es ese nuevo Pokémon? Se llama Cosmog. Lo llamé Nevi, explicó Lilie. Es una nueva especie descubierta recientemente. Cynthia asintió. Nunca había visto un Pokémon capaz de teletransportarse a miles de kilómetros en un instante. Si la situación no fuera tan incómoda, habría bombardeado a Lilie a preguntas. Lilie sabía poco de Cosmog, pues creía que no había necesidad de ocultar nada. Nevi. Cynthia estudió a Cosmog y asintió con aprobación. El nombre le queda bien. ¿Verdad? Lilie sonrió encantada. Cosmog cantó Nevi cooperativamente. Cynthia sonrió cálidamente. Parece que sí eres pariente de Carl. Dada la rareza del Pokémon, era plausible que fueran parientes lejanos. Con la influencia del Usamine, no era de extrañar que pudiera conseguir un Pokémon raro para su hija. Además, este Pokémon, aunque no era particularmente fuerte, tenía excelentes habilidades de supervivencia gracias a su teletransportación. Sí. Lilie forzó una sonrisa. Sabía que había mentido, pero lo sentía necesario para proteger a Nevi. Vacilante, añadió. Cynthia, si ves a mi mamá, por favor, no le digas que estoy aquí. Me escapé. ¿Escapando de casa? Cynthia lo encontró divertido, sorprendida de que la aparentemente obediente Lilie hiciera algo así. No te preocupes, no logré, prometió, absteniéndose de hacer más preguntas. Por cierto, Serena, ¿qué te trae por aquí? Creí que eras de Kalos. Cynthia cambió de tema para relajar la tensión. Serena se había calmado un poco. La brumosa fuente termal le impedía la visión, y dados los rápidos movimientos del Pokémon, quizá no fuera tan vergonzoso como parecía, con suerte. En realidad, yo también me escapé, admitió Serena tímidamente. Cynthia rió entre dientes. Caitlin también se escapó de casa. ¿A las chicas jóvenes de ahora les gusta escaparse juntas? Cynthia, jamás haría algo tan poco elegante, se defendió Caitlin en voz baja. Estoy aquí para vivir la aventura contigo. Viajar con un campeón es mucho más sofisticado. Claro, eres la personificación de la elegancia, rió Cynthia, mirándola. Ahora, los cuatro estaban enfrascados en una conversación, y solo el más querido del grupo permanecía en silencio. Caitlin entendió la indirecta de Cynthia. Necesitaba resolver este asunto. Aunque un poco avergonzada, recordando la situación anterior, decidió ceder un poco. Considérate afortunada. Caitlin se sonrojó y se volvió hacia Sabrina. Sabrina, ¿qué te trae a ver a Carlo? Lilie y los demás quedaron desconcertados. ¿No se había abordado ya esto? Sabrina supuestamente estaba allí en una misión del equipo Rocket, pero en realidad buscaba la ayuda de Carl para sanar a su madre. Estoy aquí para dejar que Carl se aproveche, respondió Sabrina sin expresión. Caitlin se enfureció. Era claramente una indirecta. Pero bajo la atenta mirada de Cynthia, se obligó a contener su ira. Tu madre mejorará, dijo Caitlin con dificultad. Sabrina simplemente la miró fijamente, dejando la atmósfera incómoda por un momento. Toma esto. Caitlin se quitó de repente el collar. ¿Qué es esto? Sabrina finalmente reaccionó, percibiendo la energía única que emanaba del collar. Cynthia explicó. Este es un cristal especial que Caitlin encontró cerca del lago Valor cuando era niña. El lago Valor, un sitio legendario en Sinnoh, es también donde Guayace organiza el gran festival, rodeado de famosos hoteles y restaurantes. No estoy segura de su origen, añadió Caitlin, pero llevarlo estabiliza mis fluctuaciones emocionales. Podría estar relacionado con Azelf, el ser de la fuerza de voluntad. La insinuación era clara. Se trataba de un objeto valioso relacionado con un Pokémon legendario.
Lily y Serena se acercaron de inmediato, intrigadas. Sabrina y Caitlin se concentraron en el misterioso cristal. Al principio, pensaron que era simplemente bonito, pero ahora sabían que guardaba una historia más profunda. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 50. Capítulo 50. La expresión de Sabrina se congeló de repente, y el frío que los rodeaba se desvaneció. Dudó. Esto es demasiado preciado. No puedo aceptarlo. ¿Quién dijo que te lo iba a dar? Caitlin rió, negando con la cabeza. Este collar no te va para nada. Solo te lo presto temporalmente para ayudar a salvar a tu mamá. Sabrina levantó la vista bruscamente, con la voz un poco temblorosa. ¿De verdad puede ayudar a mi madre? Hay al menos un 70% de posibilidades, explicó Caitlin con seriedad. He visto casos como el de tu madre en mis registros familiares. El problema principal es que su energía psíquica es demasiado débil para reintegrarse a su cuerpo. Si la fuerza, podría quedar en estado vegetativo. Pero con este cristal para aumentar su fuerza de voluntad, puede ayudar a retener suficiente energía psíquica, dándole más espacio para maniobrar. Caitlin siempre supo la solución, pero no intervino antes, pues no conocía a Sabrina. Ahora, considerando la influencia de Cynthia, decidió ayudar. Gracias. Sabrina agarró el cristal con fuerza. ¿Qué? Caitlin se quedó atónita, pensando que había oído mal. Sabrina apartó la mirada, con las orejas ligeramente rojas. ¿Tienes las orejas rojas?, observó Caitlin con interés. Las aguas termales, respondió Sabrina con calma. Todos estamos en la misma piscina. ¿Por qué solo las tuyas son rojas? Bromeó Caitlin. Dije que lo son, y por eso lo son. Realmente sabes mentir con cara seria. Es la verdad. ¿Crees que lo creería? ¿Quieres pelear? Vamos, no te tengo miedo. Esta vez eres tú quien se lanza. Me engañaste. Entre sus bromas, se creó una atmósfera inesperadamente armoniosa. Alguien se rió primero, y los labios de Sabrina se curvaron mientras Caitlin se tapaba la boca con una risita. Tuve un presentimiento cuando nos conocimos, dijo de repente Sabrina con seriedad. Que nos convertiríamos en buenos amigos. Es así. La mirada de Caitlin vagó. Ahora se ha hecho realidad. Quizás. Caitlin todavía no lo admitía. Bajo la mirada de Sabrina, Caitlin finalmente cedió. Bueno, hablar contigo siempre me despierta algo, no la inquietud de antes, sino más bien una cálida sensación que te hace comprender mejor a la gente. Sus mejillas se sonrojaron. Sabrina le tomó la mano en silencio. No muy lejos, Cynthia y sus compañeros intercambiaron miradas y se marcharon en silencio. Media hora después, Carl se encontró frotándose los ojos al ver a Sabrina y Caitlin, una al lado de la otra en el sofá, discutiendo con entusiasmo sobre Pokémon psíquicos mientras jugaban. ¿Puede una fuente termal crear esos lazos? ¿Dos chicas? Eso es surrealista. A la mañana siguiente, Carl todavía parecía incrédulo cuando se encontró con Cynthia durante su ejercicio matutino en el patio trasero. Tu expresión no tiene precio, Cynthia no pudo evitar reír. Cuando Carl bajó las escaleras, vio a Sabrina y Caitlin apretujadas en el sofá, absortas en su juego. Su conversación era animada, pasando del entrenamiento de Pokémon psíquicos a hablar de sus colores favoritos. Caitlin prefería el rosa y el blanco, mientras que Sabrina prefería el morado y el rojo. Incluso acordaron intercambiar Pokémon psíquicos de esos colores si se los encontraban. Su cercanía hizo que Carl se preguntara si había entrado en otro mundo, considerando que discutieron ayer mismo e incluso rompieron una pared durante el incidente de las aguas termales. No te metas en asuntos de chicas, dijo Cynthia, evadiendo el tema. Ni siquiera ella podía comprender cómo se habían vuelto tan cercanas de la noche a la mañana. Verlas actuar como hermanas en las aguas termales la dejó igualmente desconcertada. Bueno, ya basta, Carl negó con la cabeza, volviéndose hacia Cynthia. ¿Viniste aquí específicamente a esperarme? ¿Es tan obvio? Admitió Cynthia con una sonrisa. Claro, señaló Carl. Te saltaste el patio delantero para hacer ejercicio en el trasero, así que seguro que le preguntaste a Serena sobre mi rutina. Exacto, dijo Cynthia, intrigada. Entonces, ¿sabes por qué te busco? Se trata de cuidar a Caitlin, supongo. O tal vez estoy aquí para despedirme y planeando llevármela conmigo. Si así fuera, podrías haberlo anunciado delante de todos, rió Carl con impotencia. Además, viendo cómo Caitlin se aferra a Sabrina ahora, no parece que vaya a irse. Cynthia no pudo evitar reírse también. Explicó con sinceridad.
Al principio dudé un poco, pero viendo las aguas termales, las instalaciones de entrenamiento y su camaradería, creo que Caitlyn está mejor aquí que conmigo. Planeaba ir a la región de Kanto para ayudar contra el equipo Rocket. Caitlyn era fuerte, pero los adversarios esta vez eran formidables. El equipo Rocket tenía raíces profundas, con Giovanni al mando, junto con oficiales de alto rango y figuras clave ocultas como Sabrina y Blaine. Debía proceder con cautela. No te preocupes, dijo Carl encogiéndose de hombros. Con lo unidas que están ahora ella y Sabrina, no creo que necesite vigilarlas de cerca. Además, las chicas son muy poderosas ahora. En efecto, bromeó Cynthia. Parece que deberías ser tú quien se preocupe. Carl fingió una expresión de dolor, haciendo un leve puchero. Tras una charla más distendida, Cynthia entró en la villa mientras Carl, como de costumbre, subía a la montaña hacia el jardín. Al entrar, lo recibió una mezcla de fragancias. Al acercarse al árbol del mundo, vio florecer unas flores vibrantes. Eran las mentas de personalidad que había plantado, que ahora florecían en 6 colores diferentes, cada uno representando un rasgo único de su personalidad. Estas mentas permitían a los Pokémon ajustar el crecimiento de sus estadísticas sin alterar su naturaleza. Por ejemplo, un Pokémon con una naturaleza modesta vería un aumento en su ataque especial, mientras que uno con una naturaleza firme potenciaría su ataque físico. Carl se dio cuenta de que las mentas de personalidad podían cambiar la dirección de crecimiento de un Pokémon. Usar una en un Cosmog introvertido facilitaría el desarrollo de su ataque físico, mientras que el ataque especial se volvería más difícil. Esta revelación significó que ya no tenía que preocuparse de que la naturaleza afectara las estadísticas de un Pokémon al capturarlo. Estas mentas eran increíblemente útiles, pensó Carl con alegría. Con ellas, muchos desafíos se podían superar fácilmente. Por ejemplo, los Pokémon de tipo dragón solían ser temperamentales. Charizard se volvía arrogante tras evolucionar, y Gyarados era notoriamente difícil de domesticar. Encontrar individuos de naturaleza apacible facilitaría mucho el entrenamiento. Aunque una naturaleza apacible podía afectar la destreza en combate de un Pokémon, las mentas de personalidad ahora podían compensar este defecto. Era hora de trasplantar estos tesoros al jardín. Tras evaluar el crecimiento de las mentas, tomó una decisión. En esta zona, Carl tenía absoluta seguridad. A medida que el árbol del mundo crecía, su percepción se ampliaría. Dejar las mentas en el jardín parecía un desperdicio, y no era adecuado para forasteros. Considerando el uso frecuente de estas mentas en el futuro, trasplantarlas antes era más conveniente. Pero por ahora, era hora de ponerse a trabajar. Carl se acercó al árbol del mundo, dejando caer una gota de sangre sobre él, como siempre.